Amigas, amigos, lo que está ocurriendo en México es verdaderamente histórico. Como nunca antes, se ha iniciado una cruzada contra la corrupción, pero sobre todo también para que se lleve ante la justicia a aquellos expresidentes de México que saquearon al país y de entrada ya están prácticamente con un pie ante la Fiscalía General de la República los expresidentes, el priista Enrique Peña Nieto y el expanista Felipe Calderón Hinojosa. Y es que el caso Emilio Lozoya prácticamente los ha embarrado. El propio Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo que tendrán que declarar porque ya fueron mencionados por el propio Lozoya. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este miércoles 12 de agosto del 2020. Información muy relevante de lo que está ocurriendo en México en esta cruzada contra la corrupción dentro de la cuarta transformación que lleva a cabo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y por primera vez en toda la historia política de México reciente hay pues la gran posibilidad de que al menos dos expresidentes sean citados a declarar ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción. Y bueno, no son los únicos, ahora también se está dando a conocer esta información. Según Lozoya, Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, también estaría relacionado en asignación de contratos de Pemex. De acuerdo con esta información, habría informado al gobierno federal que Salinas de Gortari pretendió recomendarle a través de uno de sus hijos la adjudicación de convenios, es decir, que el caso Lozoya ha puesto ahora sí en opinión pública todo aquello que de por sí ya se decía, que los presidentes mexicanos se enriquecían a costa del pueblo. Y bueno, también llama mucho la atención que a diferencia de la exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, nos referimos a Rosario Robles Berlanga, no quiso cooperar como ahora sí lo está haciendo Emilio Lozoya. Esta es una gran diferencia que se le preguntó al fiscal general de la República, Alejandro Germanero, y dijo que el exdirector de Pemex, es decir, Emilio Lozoya, él sí se ofreció a colaborar a diferencia de Rosario Robles. Esto resulta muy interesante porque poco a poco se va tejiendo más información. Por ejemplo, esto que se está dando a conocer, esto lo publica Milenio. Líderes sindicales y funcionarios públicos de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto recibieron sobornos de la compañía de préstamos World Acceptance Corporation, WAC por sus siglas en inglés, para obtener y retener negocios relacionados con su línea de negocios. Así lo informó la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC por sus siglas en inglés. El esquema, dado a conocer por la SEC, incluía el uso de bolsas de dinero para repartir sobornos en distintas partes del país entre 2010 y 2017 con miras a garantizar a Wake la proveeduría de microcréditos con descuentos a nóminas para miles de trabajadores. Entre otros, la empresa estadounidense obtuvo contratos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en ese periodo. En noviembre de 2013, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció un programa para rescatar a 300,000 maestros que tenían adeudos de alrededor de 5,000 millones de pesos por créditos que recibieron de diversas microfinancieras, entre ellas Wake México. El acuerdo se hizo en presencia del expresidente Enrique Peña Nieto y el líder del CENTE, Juan Díaz de la Torre, y se hizo público tras la detención de la profesora Elba Ester Gordillo. El programa permitía que los préstamos fueran descontados vía nómina a los maestros, garantizando el retorno a la financiera. Así es más o menos como operaba este otro esquema de corrupción en México. Y en este escenario, Andrés Manuel López Obrador, cuestionado hoy en su conferencia de prensa matutina, pues dijo de manera muy tajante que tanto Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón tendrán que declarar por el caso Lozoya. Afirmó que las acusaciones del exdirector de Pemex ante la PGR
deben ser probadas. Esto resulta muy interesante, así que López Obrador pidió que se cite a declarar a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como al exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, ante las denuncias hechas por Emilio Lozoya, testigo colaborador de la Fiscalía General de la República por el caso Odebrecht. El fiscal general Alejandro Gertz Manero informó que Emilio Lozoya presentó una denuncia en la que involucró al expresidente Peña Nieto, a Luis Videgaray, en sobornos, y López Obrador aseguró que el expresidente Felipe Calderón también está relacionado a esta denuncia. Y sobre este punto específico, esto fue lo que dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina. Buenos días. Insistir un poco en el tema del caso Lozoya. Bueno, ya nos dio su opinión y en reiteradas ocasiones nos ha comentado pues la postura que tiene pues conforme a los expresidentes involucrados en este tema, pero en caso de que se pueda concretar, digamos, haya las bases para presentar una denuncia, que se le siga un proceso a los expresidentes, a los altos exfuncionarios, ¿usted avalaría que sí se le siga este proceso, independientemente de que también la Fiscalía es autónoma? Esa sería mi primera pregunta. Bueno, lo que debe de quedar claro es que esta denuncia que presenta el señor Lozoya y dio a conocer ayer el fiscal Alejandro Gertz Manero, implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores públicos. O sea, tiene que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores, todos los mencionados, bueno, el que estaba de secretario de Hacienda, Videgaray, todos tienen que declarar. Esos creo que es por procedimiento. Ahora, de ahí a que sean responsables es otro asunto, porque él acusa, dice que tiene pruebas, tiene que probar, tiene que demostrar lo que está afirmando. Pero de que tienen que ir a declarar, lo tienen que hacer. No sé si a la Fiscalía o por escrito, no sé, eso corresponde a la Fiscalía. Pero si ya hay una denuncia, tiene que procederse. Además, si no fuese así, no sale el fiscal a informar. El fiscal Alejandro Gertz Manero es una gente seria, responsable y de prestigio. Entonces, no va a prestarse a una jugarreta. Entonces hay que esperar, nada más. No sé si te quedó claro. Así se expresó de tajante claro el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. México está ante la posibilidad de que por primera vez en la historia política reciente, expresidentes realmente sean citados a declarar por casos de corrupción, y los que van como punteros son Enrique Peña Nieto del PRI y Felipe Calderón Hinojosa del PAN, aunque ya renunció a este partido político, pero así se encuentra el panorama del combate a la corrupción dentro de la cuarta transformación que lleva a cabo López Obrador en la República Mexicana. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.